Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. ¿Quién les habla? Javier Ángel Valdés Dorado. Al igual que ustedes, también soy estudiante de la carrera de odontología de la Universidad Privada Franz Tamayo. Yo llevo cursando el tercer semestre actualmente y se me ha asignado la responsabilidad de hermano mayor para estudiantes que presentan algún tipo de dificultad en primer semestre en la materia de introducción a la práctica en salud. Muy bien, en este sentido me gustaría empezar estas clases que voy a enviarles de manera virtual con un tema bastante importante. Quisiera empezar con lo que son los signos vitales. Bien, ¿qué son los signos vitales? Al igual que existen signos en matemáticas o signos positivos, negativos en matemáticas, en gramática también existen los signos de puntuación y demás. En este caso de signos vitales nos referimos a referencias que nos dan a que una persona se encuentra viva. Es cómo está funcionando el cuerpo, cómo está funcionando la parte esencial del organismo. En ese entendido, vamos a ver los siguientes signos vitales, los más importantes, ¿no? Vamos a ver la presión arterial. Vamos a ver también la frecuencia respiratoria. Vamos a ver también la temperatura. También, por supuesto, tenemos que ver el pulso. El pulso. Bien, en esencia vamos a ver estos cuatro signos vitales y le vamos a dar en esta oportunidad más énfasis a lo que vendría siendo la presión arterial. Luego en las siguientes clases vamos a explicar este y este. Y tal vez alguno que otro más, alguno signo vital importante. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la presión arterial. Entendiendo bajo el concepto de que primero, ¿qué es presión? Presión es la fuerza que ejercen las moléculas de un cierto, o las moléculas sobre el espacio que las rodea. Por ejemplo, un ejemplo, disculpen si esta parte no queda muy claro. Por ejemplo, la presión atmosférica, ¿no? O la presión parcial del oxígeno, mejor dicho, la presión parcial del oxígeno. ¿Qué tan separadas están las moléculas de oxígeno unas de otras? Lo que va a producir una presión, una presión. En el caso de la presión arterial va a ser la presión, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes del vaso sanguíneo, contra las paredes del vaso. Recordando que el vaso pueden ser tanto venosos como arteriales, ¿verdad? Entonces, eso va a ser la presión, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes del vaso sanguíneo. En ese entendido, vamos a tener dos tipos de presión. Vamos a tener la presión sistólica y vamos a tener la presión diastólica. Diastólica. La presión sistólica. La presión sistólica es el inicio de la contracción muscular. Entonces le anotamos como inicio de la contracción muscular. Perdón, inicio de la contracción cardíaca. Obviamente el corazón es un músculo, ¿no? Inicio de la contracción cardíaca. Y la presión diastólica, que vendría siendo la parte de la relajación de esta contracción. Recordando un poco lo que sería anatomía, el corazón se divide en cuatro cavidades. El corazón es un órgano visceral. Visceral se dice porque es hueco y tiene cuatro cavidades. Cuatro cavidades serían dos oricuelas, también conocidas como aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y dos ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, cuya función principal del corazón es bombear la sangre hacia todas partes del organismo.
Entonces tenemos un corazón, va a disculpar, voy a dibujar un corazón bastante feo. Un corazón. Entonces, en este corazón y una personita así. Vamos a dejar un campo así de grande. Perdón, está muy chistoso el dibujo, pero vamos a entender por qué. Explicando esta parte, ¿qué serían esos triangulitos que he dibujado aquí? Vamos a representarlo, o vas a representar a los pulmones. Entonces, la circulación del corazón va a ser dos, ¿no? La circulación sistémica y la circulación pulmonar. También se conoce a la circulación de dos maneras, circulación mayor o también circulación menor. La circulación mayor es la circulación sistémica. Y la circulación menor es la circulación pulmonar. Entonces la sangre va a bombear mediante la circulación sistémica hacia todas las partes, va a bombear sangre hacia todas las partes hacia todos los tejidos del organismo, recordando que es esencial que bombee sangre a los órganos que tienen mayor gasto cardíaco, como por ejemplo el cerebro, a los órganos que necesitan mayor irrigación de sangre, como lo que sería el cerebro, también los riñones que se encargan de filtrar la sangre y por supuesto el hígado con sus diferentes funciones. Y la circulación menor o circulación pulmonar, como su nombre lo indica, va a ser la circulación que se va a dirigir hacia los pulmones. También me gustaría explicar esta parte anatómica en una clase extra, ¿no? De cómo es que se da el bombeo de la sangre y cómo se reparte la circulación mayor y la circulación menor. Pero de momento, solamente esta parte para entender lo que sería un pequeño vistazo de lo que es la presión arterial. Entonces, vamos a borrar esta parte. Bien, volveremos a lo que estaba diciendo de presión arterial. Entonces tenemos una presión arterial que va a ser la sistólica, que va a ser el inicio de la contracción cardíaca, y una presión diastólica que va a ser la parte de la relajación cardíaca. Ahora, ¿cuáles son sus valores? En la presión sistólica y diastólica, la presión sistólica generalmente en cualquier persona tendría un valor de 120. Y la presión diastólica tendría un valor de 80. ¿Pero qué cosa? ¿120 qué cosa? ¿80 qué cosa? La presión en esta parte se va a medir en milímetros de Hg, ¿no? ¿Y esto qué sería? Por química sabemos que esto es mercurio. Entonces vamos a tener para la presión sistólica 120 milímetros de mercurio y para la presión diastólica un total de 80 milímetros de mercurio. Muy bien. Muy bien, ya para terminar con esta pequeña parte de introducción de lo que era los signos vitales y un énfasis especial en lo que es la presión arterial, vamos a ver con qué equipos se mide la presión arterial. Entonces vamos a tener dos equipos o dos instrumentos médicos con los cuales vamos a medir la presión arterial. Bien, vamos a tener por una parte este que sería el estetoscopio, ¿bien? Y por otra parte vamos a tener a este, que sería el tensiómetro. Este sería el tensiómetro, bien. Acá tengo dos tipos de estetoscopios. Tengo un estetoscopio que es más simple y otro que es un poquito más complejo. En este primero vamos a ver, bien, las partes de este. Tenemos lo que son las olivas, tenemos a lo que es el diapasón y más nada, ¿no? En el otro tiene un par de elementos más. Hablando de este, recordamos que siempre se colocan las olivas mirando hacia arriba, o sea, apuntando hacia allá. Y es donde va a entrar en el canal auditivo, en el conducto auditivo externo. Bueno, este instrumento se lo va a utilizar para muchas cosas, no solamente es para medir la presión arterial. También se lo puede utilizar para escuchar soplos cardíacos, para escuchar ruidos de los pulmones y tal vez alguna mucosidad que pueda existir, que pueda ocasionar una congestión o un taponamiento a nivel de los pulmones.
Este otro estetoscopio básicamente es lo mismo, solamente que esta parte, obsérvense que esta parte es más gruesa. Este diapasón es más grueso. Tiene un lado que sería un lado pediátrico y tiene, perdón, un lado que sería para adulto, que es el más grande, y otro lado que sería uno más pequeño, pediátrico. Sí, bueno, no creo que se escuche, pero hace un pequeño chasquido cada que lo das la vuelta esto, como clic, clic. Lo que nos indica que está hacia un lado o hacia el otro lado. Después tenemos este otro instrumento que se llama tensiómetro o también esfingomanómetro. Bien, es así. Es así. Tenemos entonces esto que sería el brazalete. El brazalete. Esto que es muy importante, que es el manómetro, que hay que cuidarlo bastante porque no hay que hacerlo caer. Si lo haces caer o si se golpea, fácilmente se descalibra esto. Esto que es la pera insufladora, esta pera insufladora sirve para insuflar de aire a lo que sería el brazalete. Y esta pera insufladora también tiene esto que sería la válvula de apertura o cierre. Además de eso, también existen unas indicaciones en esta parte. No sé si se puede apreciar, a ver, para los que un poquito saben inglés. No está al revés. Ahí. Dice artery, left arm and right arm. En esas flechitas nos indica dónde más o menos tendemos que ubicar a la arteria. En este caso estamos buscando a la arteria braquial para medir la presión arterial. Entonces, en esas arterias, para el brazo izquierdo, left arm, o para el brazo derecho, right arm. Bien. Entonces, hablando solamente un poco de teoría de lo que sería la toma de la presión arterial. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Lo que primero vamos a hacer es ubicar a la arteria braquial. ¿Dónde se encuentra la arteria braquial? La arteria braquial se encuentra entre los músculos bíceps, por acá, entre los músculos bíceps. Levantamos a los músculos bíceps, recordando que los músculos bíceps tienen una cabeza larga y una cabeza corta. En ahí estaría la arteria braquial. Tenemos que sentir unas pulsaciones, al igual que en el canal del pulso. Por cierto, esto vamos a verlo más adelante, lo que sería el pulso. Pero ya les voy adelantando que aquí se sienten pulsaciones en el canal del pulso. ¿Y ahí sería la arteria braquial? No, aquí ya sería la arteria radial. Esto es una mnemotécnica que me han enseñado. Hagan así y decimos radio, radio, antena. Entonces por acá pasa la arteria radial. Y por acá atrás estaría yendo la arteria cubital. Por este otro lado. Por eso no nos interesa de momento. De momento solamente nos estamos enfocando en la arteria braquial, que estaría más o menos por acá. Después hay que colocar, hay que visualizar esa parte, ¿no? Porque ahí es donde vamos a colocar el diapasón del estetoscopio. Muchos suelen colocarlo en esta parte del pliegue del codo. Yo preferiblemente lo coloco ahí porque ahí siento que se escucha más fuerte, más nítido. Bien, después de eso tenemos que colocar el brazalete. Como les había indicado, tiene para cada brazo sus flechitas, sus indicaciones. Entonces ubicamos donde decía, en este caso en el brazo derecho, el right arm, y ahí le colocamos el diapasón, lo cerramos el brazalete, no olvidando que siempre hay que colocar el brazalete 2-3 veces de dedo por encima del pliegue del codo. Después lo cerramos el brazalete, nos colocamos el estetoscopio al conducto auditivo externo y empezamos a insuflar. ¿Cómo insuflamos? ¿Hasta dónde insuflamos? Hay que saber pillarle también el canal del pulso y el pulso. Entonces, mientras estamos pillando el pulso y estamos insuflando, va a llegar un momento que ya no vamos a sentir pulsaciones. A partir que ya no vamos a sentir pulsaciones, de ese punto se tiene que colocar 20 milímetros más de mercurio. Más 20 milímetros de mercurio a partir que ya no se escuchan las pulsaciones, pero generalmente se recomienda, si no se puede hacer eso, digamos, si no somos muy diestros para hacer eso, directamente hasta 180 milímetros de mercurio. Insuflamos, una vez que insuflamos eso, llegamos hasta 180 milímetros de mercurio y luego con mucha pericia tenemos que ir reduciendo esto.
que sería lo que les había dicho, la válvula. Tenemos que ir soltando muy lentamente. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar los ruidos de Korokov, ruidos de Korokov. Eso es lo que tenemos que escuchar. Una vez que llegamos a insuflar hasta 180, vamos disminuyendo lentamente y vamos a escuchar más o menos, como les había dicho, que la presión normal es de 120 para la sistólica y 80 para la diastólica. Asumiendo que es una persona normal, en los 120 vamos a escuchar ruidos, los ruidos de Korokov. Y vamos a tener dos clases de ruidos, los ruidos claros y los ruidos sordos. Lo que nos van a interesar son los ruidos claros. Entonces empezamos a escuchar el primer ruido. Pum, 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 pum. El primer ruido es el que nos va a marcar la presión sistólica. Y el último ruido claro es el que nos va a marcar la presión diastólica. Luego del último ruido claro van a haber unos ruidos que van a ser sordos. Eso ya no nos interesa. Entonces escuchamos el primer ruido fuerte claro y el último ruido fuerte claro. Va para marcar el primero la presión sistólica y el último la presión diastólica. Tenemos que estar mirando constantemente el reloj del manómetro. Y básicamente eso sería la toma de la presión arterial. Por supuesto, voy a estar enviando otro video donde voy a explicarlo de manera más realista, o sea, ya con un brazo, así les voy a decir dónde está la arteria braquial y para que se entienda de mejor manera, ¿no? Hasta el momento solamente esta parte de teoría. Espero que se haya comprendido. Como les he dicho, mi nombre es Javier Ángel Valdés Dorado, estudiante de tercer año estudiante de tercer semestre, de la carrera de odontología de la Universidad Privada Franz Mayo. Un gusto poder dirigirme a ustedes y pues cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, voy a estar aquí siempre y me escriben, llamen mi número, inclusive he creado un grupo, no, nadie responde, pero bueno, ahí estamos. Y pues muchas gracias por la atención.